Hola, ¿qué tal amigos de Esa Imagen? ¿Cómo están? Hoy quisiera tocar tres temas a analizar precisamente que tienen que ver con todo el contexto de la socioimagen y la imagen que proyecta los últimos acontecimientos que han pasado del sábado a la fecha. Primero vamos a analizar lo que ocurrió en el estadio de béisbol con la rechifla. Como vemos en este video, obviamente un grupo de aficionados en ese estadio generan una rechifla para el presidente de nuestro país. ¿Cuál es el problema? Empiezan las redes sociales, que se acabó la luna de miel, que la gente ya está mostrando la verdadera inconformidad que tienen en contra del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pero al final de cuentas vemos una figura presidencial que está constituida, que está fuerte, que está con unos niveles de popularidad muy altos. ¿En qué le afecta este tipo de situaciones? Este tipo de situaciones le afectan en la forma en la que él pierde el control al momento de dar el discurso en esta ceremonia. No voy a hablar mucho porque hay algunos de la porra de el equipo FIFI. Ahí es donde pierde el control, porque a final de cuentas sigue dividiendo la nación, sigue polarizando la nación, sigue hablando de un concepto de gente fifi que no está de acuerdo con él, y sigue hablando como de otra gente que no es fifi que sí está de acuerdo con él. Un discurso que a la larga se puede desgastar y que a final de cuentas va a tener que seguir inventando términos o inventando palabras o diciendo palabras para que entonces se pueda mantener en este contexto. Y ahí precisamente es donde entra otra parte del discurso que yo creo que ya se está desgastando, o que simple y sencillamente ya no está tan fortalecido como el principio, que es precisamente lo del tema de el hijo de AMLO en este mismo partido, donde se le toman algunas fotografías con un iPhone de generación reciente, ¿no? Hablando de entre los 30 y los 35 mil pesos. Ahí es donde precisamente entra el otro discurso, el de la austeridad franciscana, el de no vamos a gastar en cosas que no se necesitan. Y a final de cuentas es algo muy entendible para la gente tanto que es opositora como para la gente que está a favor del mismo presidente. ¿Qué es lo que pasa con este discurso? Que a final de cuentas no coincide, y yo siempre he estado de acuerdo, y lo digo en mis clases, y lo digo a mis alumnos, y lo digo en los talleres, y lo digo en las conferencias a las que me toca ir. No, el que una persona se pueda dar un lujo, el que una persona pueda ir a cierto restaurante, el que una persona pueda tener cierto teléfono celular, el que una persona pueda aspirar a algo mejor, eso no es austeridad. Simple y sencillamente es una oportunidad que tú estás viendo en la que puedes gastar tu sueldo sin que te estén juzgando, o sin que te estén diciendo que lo estás malgastando o que lo estás empleando de una manera negativa. ¿Cuál es el problema aquí? El problema aquí es el discurso de austeridad. El discurso de austeridad que no coincide, y es ahí donde los retractores del mismo presidente aprovechan este tipo de situaciones para hacer un meme. No es que sea un niño y no es que sean estas circunstancias, es el contexto, ¿no? ¿Por qué hablar de pobreza? ¿Por qué hablar de austeridad si no se es austero? Y ahí es donde a lo mejor podemos empezar a tener algunos problemas si la oposición empieza a manejar bien este discurso y empieza a atacarlo. Y el tercer punto que quiero tratar a final de cuentas es lo de ayer, ¿no? Lo de la Carta a España, que si se ridiculiza al presidente, que si los memes, que si la gente que está a favor, que si ya pasó hace 500 años y todo este tipo de situaciones. Para empezar, es un tema viejo, es un tema que se arregló con algunos tratados y algunos acuerdos en 1834, 1836, donde precisamente una vez que se logra la independencia en nuestro país, el Senado y las cámaras de aquel entonces deciden pues dar borrón y cuenta nueva y mostrar esa hermandad que se mostró después con el mismo Lázaro Cárdenas, cuando se vinieron todos los españoles a nuestro país porque tenían los problemas allá de la dictadura, donde se abrieron las fronteras, donde ellos vinieron a establecer inversiones, donde vinieron a establecer cosas importantes, y entonces es ahí donde podemos creer que este conflicto se acabó, que este conflicto se solucionó. ¿Cuál es el problema aquí? El problema aquí es que México no era México en aquel entonces de la conquista. Hace 500 años, con la batalla de Centla, teníamos un problema mesoamericano. ¿Y qué es un problema mesoamericano? Teníamos una región muy extensa que llegaba casi hasta la parte del Perú, y que venía casi desde los estados de Nayarit
Nayarit y todo esto, que se llamaba Mesoamérica, donde había mexicas, mixtecos, zapotecos, toltecas, olmecas, aztecas, teotihuacanos y un montón de gente que ya estaba dividida, que tenían problemas, que estaban en contra de una homogeneización que tenían los mexicas, que estaban acabando precisamente con las demás tribus y que los estaban intimidando. Y entonces Cortés, cuando llega a nuestro país, pues él precisamente, primero con la batalla de Centla, de la cual se estuvieron festejando ayer 500 años, pues ve la oportunidad de ver un pueblo dividido y dice, bueno, pues los mesoamericanos están totalmente divididos porque hasta entre ellos mismos se odian, entonces vamos a aprovechar esta oportunidad. Y dentro del contexto histórico es cuando conoce a la Malinche, y entonces es como su llave, como su puerta de entrada para poder ganar adeptos en nuestro país. ¿Qué es lo que pasa con el que se pida o no se pida o se ofrezca o se decida dar una disculpa? En nada beneficiaría a nuestro país, porque a final de cuentas todos seguimos arrastrando estos conflictos que tenemos de indiferencia hacia nuestras comunidades indígenas, a las cuales hemos seguido explotando, a las cuales seguimos estado teniendo en pobreza y a las cuales las vemos como un mercado electoral muy palpable. Y entonces creo que el problema no es si nos vienen a pedir disculpas o si nos ofrecen disculpas o si nosotros exigimos que se nos ofrezca una disculpa o si nos vienen a decir este tipo de cosas. El Papa en su momento, en el año 2015, él ofreció disculpas sobre esta situación y dijo que pues sí, estaba avergonzado porque la religión pues había sangrado a este continente, y entonces él ya ofreció una disculpa en su momento. El rey dice que no lo va a hacer, y yo creo que pues también está en su derecho de decir que no va a ofrecer este tipo de disculpas, porque para empezar ni era su reinado, ni era parte de su corona, ni era parte de su familia, ni eran parte de sus antecedentes. Pues obviamente esto se va fortaleciendo, distraer la atención de a lo mejor de temas que son muchísimo más importantes, como la elección de los comisionados en el Senado, como las licitaciones estas de las cuales no se ha hablado y que se han dado casi 2.300 millones de Pemex sin ni siquiera haberlos licitado. Entonces, distraer la atención y generas conversación, porque al final de cuentas eso es López Obrador, un genio para poder manejar a la gente, para poder manipular a las masas, para poder decirle a la gente. Y aparte tiene una política pedagógica donde te va enseñando, donde te va diciendo, donde él te marca la agenda, donde él te dice qué es lo que debes hacer, cómo debes de pensar, cómo debes de decir las cosas. Y ojo, yo no estoy en contra de esa ideología, pues al final de cuentas es una fórmula que lo ha llevado a la presidencia de nuestro país. Pero aquí el mayor conflicto y el mayor problema que yo veo es que no hay oposición, no hay liderazgo, no hay una antinarrativa hacia la narrativa del mismo presidente de la República. Todo mundo lo ataca, todo mundo lo señala, lo juzga, lo acusa, hay campañas de odio, hay campañas de terror, así como el mismo presidente tiene sus campañas de odio disfrazadas y tiene sus campañas de terror disfrazadas. También la oposición tiene estas campañas de odio y estas campañas de terror disfrazadas, atemorizando o queriendo atemorizar a ciertos sectores, o simple y sencillamente no dejando ir a esos sectores que se tienen cautivos. Entonces sí es importante que la oposición empiece a tejer una narrativa. Este fin de semana, después de los abucheos, no vimos a la oposición. La oposición se desapareció. Unos estaban celebrando a San Colosio, otros no sé qué están celebrando, o están mandando alertas o mensajes de alerta internacionales, como lo están haciendo los panistas con Marco Cortés. Pero a final de cuentas no hay una oposición seria. El presidente de la República es especialista en crear crisis, salir de esas crisis, tiene solución a esas crisis, y eso es a lo que tenemos que poner atención de aquí en adelante, ¿no? En ver si esas crisis de verdad son para beneficio de los mexicanos o simple y sencillamente son cajas chinas o distractores de lo que se ve como una parte para homogeneizar ya al país y entonces tener el control, un solo partido, como pasó en los 70s con el PRI y ahora se pretende que pase con Morena.